nos pasa un poco ahora con las hermanas también, que hay preguntas que de repente en la misma conversación se van respondiendo anticipadamente y de ahí se pueden ir complementando. Ya la estrategia que al final no resultó mucho allá, pero que yo sigo con ustedes sí, porque allá tenían hartas ganas De hablar. No, en el sentido de que es la misma pregunta para ambos, ¿ya? Entonces, no sé, la Cami va a partir con la primera Sí. pregunta y la idea es que, no sé, responde por ejemplo usted, pastor, y después la pastora puede tener la misma respuesta o lo puede mirar desde su perspectiva. Algunas preguntas que también son como más un poco personales, entonces obviamente que ahí va a cambiar la respuesta, ¿ya? Entonces, Cami. vamos a partir con la primera pregunta. Vamos a partir por la pastora. Según usted, ¿en qué consiste el Evangelio cuadrangular y cómo se lo presentaría a alguien que no conoce a Cristo? Ya estamos con problemas. Bueno, el Evangelio cuadrangular consiste en un Evangelio cuádruple, porque Jesucristo Sí. predicó los 4 evangelios. Bueno, y él es salvador, sanador, bautizador Eso. y rey venidero. Eso es más que nada, sí, los 4 ministerios de Cristo. No que predicó, sino los 4 ministerios de Cristo. Es lo que predicamos nosotros. Y el entregárselo a alguien es hablarle de un Cristo que les ama y que, aunque muchos dicen, pero si usted me está diciendo que murió, ¿cómo me dice después que vive o que está vivo? Pero es una convicción más que de que esté presente al lado de uno, una convicción de que Él vino, murió por nosotros, pagó una culpa, que yo siempre digo, pagó una culpa que no tenía que, una cuenta digo yo, Él pagó una cuenta que no tenía que pagar y lo pagó con su sangre. Y en sí, más que nada, explicarle que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que vino, que murió por sus pecados, por los pecados de la humanidad en sí. Pero quien resucitó, que Él está con nosotros. Y en su gran amor Él vive para con nuestras vidas, en nosotros y con nosotros. Y en su caso, pastor, le vuelvo a repetir la pregunta. Ya, por ¿En qué favor. consiste el Evangelio cuadrangular y cómo se lo presentaría a alguien que no conoce a Cristo? Ay, ¿no? El Evangelio cuadrangular es un ramo completo del instituto, así que... Y él lo dio así. Lo dio todo ese ramo, ¿no? Sí, también. Sí. No, de hecho, predicar justamente de un Cristo que salva la necesidad del hombre, que sana la necesidad del cuerpo, del alma también, ¿cierto? Pero también ese que bautiza con el poder del Espíritu Santo, una autoridad espiritual, poder de lo alto, y a la vez también la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Un evangelio cuádruple, como decía mi esposa, y predicarlo al mundo. Hay un mundo convulsionado, confuso, en estos momentos con tanta falta de paz. Entonces uno entrega un mensaje de esperanza, que hay salvación, hay sanidad, hay esa autoridad, poder espiritual y la esperanza de una vida eterna. Así que a un mundo convulsionado hay que entregarle ese mensaje de buenas nuevas. Y eso para mí es predicar el Evangelio cuadrangular. Pastor, continúo con usted. ¿Cómo fue su primer contacto con el Evangelio cuadrangular? ¿Y por qué perseveró? ¿Por qué? Bueno, el contacto fue en la guatita de mi mamá, porque ella es cuadrangular, era cuadrangular totalmente. Mira, recuerdo muy pequeñito haber estado cantando en la iglesia de Coro, como miembro de la iglesia que eran mis padres, eran miembros. Y siempre tengo la memoria de estar en el medio de la segunda banca, por así decirlo, y siempre de la segunda fila
de la izquierda hacia la derecha, segunda fila, estaba cerca el piano y siempre me encantó alzar mi voz fuerte, a todo pulmón, como digo, y estar cantando los himnos, porque esos años se cantaban himnos. ¿Ah? Así que yo pienso que fue uno de esos primeros encuentros con la iglesia cuadrangular ahí, en mi noción que tengo, ¿no? Muy pequeño. Y también en una ocasión, ya teniendo unos 6 años, me di la fuerza de poder pasar a decir una poesía en Hipódromo Chile. Entonces son cosas que para mí, como niño, me tocaron muy fuerte con relación a cuadrangular. Después, ser parte de la iglesia en mi juventud, o no, en mi niñez, que era 10 años cuando llegamos casi a vivir a Hipódromo Chile, a la iglesia. Y después seguir me gustaba mucho cantar, yo cantaba con un grupo, era el cantante principal, por así decirlo, así que ahí cantábamos. Y fue justamente en Hipódromo Chile esa comunión, esa relación con la hermandad, con la iglesia, aún siendo tan niño, tan jovencito, 11 años, 12 años, después 13. Ya a los 14 ya ahí nos fuimos hacia la iglesia de San Miguel, esos años, después era San Joaquín. Entonces, y toda mi vida ahí con la iglesia cuadrangular, así que, pero me acuerdo de mi niñez, esa relación con la iglesia cuadrangular. Eso. Pastora, y en su caso, ¿cómo fue su primer contacto con el Evangelio cuadrangular y por qué perseverar? Cuéntalo espiritual, ¿no? En mi caso es diferente. Yo pertenecía a la Asamblea de Dios, por mi familia. Yo la salvé. Por mi familia, y bueno, en esos años hubo un cambio de pastor en la iglesia donde estábamos. Y a mi papá no le gustó el pastor, porque hizo cosas que no correspondían. Y él dijo, no vamos más a la iglesia. O sea, el pastor que trajeron era totalmente diferente al pastor que teníamos, que era muy usado por Dios. Así que nos quedamos en casa. Mi mamá, ella asistió un par de veces a Serrano con mi hermana mayor, pero mi papá no fue más a la iglesia ahí. Hasta que una hermana que era de la asamblea empezó a ir acá a la cuadrangular donde la pastora era, ¿ya? Que nos quedaba relativamente a nosotros cerca. Ahí en San Joaquín. En San Miguel, San Joaquín. San Miguel. Sí. Y escucharon, o sea, la hermana invitó a mi mamá a una campaña, a un culto especial porque estaban de aniversario la iglesia. Y que iba a estar predicando el pastor Navia. Fue todo lo que dijo la hermana. Y mi papá escuchó Navia, que era el pastor que teníamos nosotros en la Asamblea de Dios. Así que ahí los invitó la hermana y fuimos. El segundo día fuimos. Y no era el pastor Navia que mi papá pensaba, pero era el pastor Raúl Navia, pastor Raúl Navia. Evangelista era. Y a mi papá le gustó su prédica. Y dijo, aquí nos quedamos. Yo tenía, ¿cuánto tenía? 11, iba a cumplir 11 años. 12. ¿12? Fue el 74, 12. Y iba a cumplir 12 años, el 74. Porque fue después del golpe. Fue el 74. En mayo del 74 empezamos a ir a la cuadrangular. Ahí me bauticé. Y aquí estoy, cuadrangular. Me enamoré, me casé. No, me casaron. Me atraparon. Me atraparon. No, ahí empezamos a trabajar. Los que quedamos fueron mi papá y 2 de mis hermanas, porque las mayores, como que no, la mayor le gustaba más Serrano, la Asamblea de Dios. Después ella empezó a ir a donde la pastora Silvia Riquelme, ahí a Lo Prado, porque quedaba más cerca ya, por su casa. Asistió sí un tiempo después, otra vez cuando se casó con las hijas, las 2 mujeres.
Y después ya se volvió de nuevo a los prados. Amén. ¿Mm? Amén. Y nosotros seguimos Muy con los cuadrados. Te digo los cuadrados. bien. Los cuadrangulares. Bueno, la siguiente pregunta, pastor, tiene que ver más que nada con cómo llegó usted a ser pastor cuadrangular y cómo llegó a hacerlo y ejercer este rol en la congregación que tiene ahora. Ya lo conté, ¿no? Lo va a tener que repetir, pastor, de nuevo. Se nos adelantó. Bueno, soy hijo de pastor. Quizás sufrí una gran decepción, que podía ser un amargado, un rebelde. De hecho, ese periodo que pasamos de 12 a 17 años, nunca había conocido un garabato, ahí lo conocí. Nunca había peleado, ahí peleé. Nunca había tomado un trago, ahí tomé. Pero mi mamá nunca nos dejó de no llevarnos a la iglesia. A pesar que cuando ella siguió en el pastorado, sola, quedaba muy lejos la iglesia, muy lejos. El tiempo de toque queda. Entonces, para nosotros fue muy difícil porque soy el mayor de mis hermanos, así que mirábamos la hora cuando iban a ser las 12, venía el toque queda, la mamá venía de la iglesia, vamos a esperarla en la puerta o en el portón, que era grande el lugar donde vivíamos. Y a veces llegaba y a veces no llegaba, porque por el toque queda. Entonces yo tenía que acostar a mi hermano, estar con ellos, al otro día levantarlos para el colegio, y teníamos recién 12 y medio, 13 años. Entonces eso mismo te hace sentirte un poquito más rebelde, más preocupado por la mamá, ya que era el hombre. Por ahí escuchamos algunas cosas que pasaron. Entonces uno como hombre quiere defender a la mamá. Así por lo tanto acá era peor, pues llegué a la enseñanza media, pude estudiar en un liceo, pero después me dio todo para cambiarme a una escuela industrial. Así que eso lamentablemente me llevó a perder un año de estudio, porque tuve que repetir el primero medio. Pero a la larga me sirvió mucho porque la escuela industrial te enseña cosas tan prácticas, para manejar herramientas, todo aquello en diferentes áreas, electricidad, soldadura, carpintería, y así que era muy bueno. Y después una profesión, entre comillas, porque estoy estudiando para ser mecánico automóvil y de combustión interna. La cosa es que, gracias a Dios, en mi rebeldía, como dije, nunca dejé de ir a la iglesia. Y siempre he dicho esto. Sí, iba a la iglesia, me gustaba cantar, pero a la vez también leía el Condorito ahí en la iglesia. Pero seguía cantando con un grupo, estaba mi hermano, estaba un hermano de la iglesia. Y esos años se hacían esos cantares, o a veces con un tipo festival, porque era competitivo también. Así que, claro, vamos a cantar. De San Miguel o San Joaquín a Hipódromo Chile. Y tuve nuestra presentación, y después pasó otra presentación de un grupo de la Asamblea de Dios, y la sorpresa mía es que en el grupo iba un compañero de curso de la escuela industrial, tan malo como yo, tan malo. Lo único que él era grande y yo era más bajo. Incluso le decíamos monkey. Entonces, yo cuando baja él, y le digo, ¿qué hace este aquí? Y yo le digo, ¿qué haces tú aquí siendo tan malo? Y tú me dices, ¿qué hacías aquí? Y yo, bueno, no sé, porque vengo a cantar, yo pertenezco a la cuadrangular. No, yo pertenezco a la Asamblea de Dios, soy parte de este conjunto folclórico. Y chuta, y así somos como somos en el colegio, dije yo, en el liceo. Y eso me hizo reflexionar. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo vas? Y llegué no recuerdo cómo pasó el domingo, pero llego el lunes, justo nos tocaba gimnasia, nos hicieron correr,
corríamos en la calle, así que en eso me encontré con Monkey. Y le digo, Monkey, ¿qué piensas tú de lo que pasó? De juntarnos en la iglesia, tú y yo en la iglesia. No, nada, dijo, ¿qué va a pensar? No, dije yo me devuelvo a Dios, dije. Y me fui a mi casa, vivíamos en la iglesia, entré a la iglesia, doblé mis rodillas, oré, lloré, pedí perdón, hablé con mi mamá, le dije incluso, Palma, perdóname, pégame si me he portado mal. Me abrazó. Y bueno, gracias a Dios que de ahí vino el reconcilio con Dios, el acercarme a Dios. Una de las cosas que yo pude hacer, a pesar de mi rebeldía, y después seguí haciéndolo hasta el día de hoy si es necesario. Yo me encerraba en la iglesia a hacer aseo. Y esos años a usar alfombra, así que había que brillar y encerrar. Pero para mí era mi tiempo de a solas con Dios, poner música, es decir, cantar, mejor dicho, cantar ahí. Y fue así que Dios me empezó a poder motivar a hacer algo más. Llegué a ser presidente de los jóvenes en mi iglesia local. Eso me llevó a estar en la también Directiva Nacional de la Juventud y estudiar en el Instituto Bíblico. Se estudiaba presencial, así que había que ir a hipódromo. Y tuve mis luchas en el instituto, porque bueno, yo estudiaba pero no para ser pastor. Nunca quería ser pastor. Y había unas ancianas en la iglesia que cuando me veían, mi pastorcito, llegó mi pastorcito. Y yo le decía, no, gracias. Así que empezó ahí en el instituto a tratar de hacer cosas bien. Hacíamos taller todos los viernes, que uno coordinaba, otro predicaba, otro. Y doy gracias a Dios que nunca recibí una crítica demasiado fuerte, así como éramos con otros. Porque hay algunos. Pero a la vez uno pensaba en las críticas que recibían los otros y, Señor, si esto fuera para mí, ayúdame a esforzarme en él. Pero tampoco sentir el llamado. Hasta que en una de nuestras convenciones, los jóvenes, había un lema que se llamaba heme aquí, envíanos a nosotros. No envíame a mí, sino que envíanos a nosotros. Y ese lema me tocó mi corazón, fue fuerte. Así que en ese año en la juventud empezamos a hacer campañas. Me la di un poquito de evangelista, por así decirlo. Porque recorrimos, llevamos nuestro equipo, apoyamos a alguna iglesia. Los hermanos del norte que son muy ordenados en hacer sus eventos de 3 días, sea jóvenes, damas, todo lo que hacen. En Calama sobre todo. Esos años me invitaron por ser presidente, los jóvenes me invitaron. Fui a predicar allá, tenía recién 20 años. Predicamos en la calle, en la iglesia, cantaba. Así que fue una experiencia muy, muy linda, muy rica. Aunque en esos años se viajaba solamente en avión, así que eran los viajes. Perdón. En bus. Por eso eran los viajes, porque era largo. Así que, pero era muy enriquecedor. Y incluso en el instituto tuve unas pruebas por ahí difíciles, que me echaban abajo un poco el avión. Pero la misionera, la hermana Sheila Ranford, nos tiró bien la oreja, nos dio ánimo. No era un tirón de oreja para hundirte, sino era un tirón de oreja para levantarte. Así que eso me hizo bien, mirar el hecho de que, Señor, ¿por qué estoy estudiando? ¿Para qué? Hasta que realmente Dios nos dio una palabra en eso, como decía yo, envíanos a nosotros. Y yo le decía, Señor, sí, envíame, pero mi problema, uno del asunto es, ¿para qué decir? La parte económica. Yo no quería que mis hijos sufrieran como yo sufrí. No quería que pasaran lo que yo pasé. Así que yo quería una confirmación de eso. Y Dios puso una palabra en mi corazón
tú vives porque yo vivo. Y eso me dio la fuerza de decir, Señor, si es así, yo voy contigo. Así que ya sentí el llamado y más me propuse estudiar. No faltó un profe que me acusó de que había copiado, que me habían ayudado a hacer la tarea, que Y con mi esposa hablábamos un poco, que fue un profesor muy bueno que tenía. Pero sentimos una acusación ahí fuerte. Pero yo me tenía testigo de mi esposa que nos sacábamos la mugre hasta tarde de la noche haciendo el panorama bíblico. ¿Ah? Que había que dibujarlo en una cartulina. Entonces, pero gracias a Dios, bueno, aún eso no nos echó abajo, sino que al contrario, seguimos hasta que llegamos a Puerto Montt de visita para que mi esposa conociera a la familia. Y ahí sentimos el llamado por la necesidad que había en Puerto Montt. Y yo doy gracias a Dios porque cierto que Dios me había hablado antes, envíanos a nosotros, o tú vives porque yo vivo. Pero esa noche fue tan especial porque oramos y al preguntarle a mi esposa, ¿podemos venir a pastorear a Puerto Montt? Vengamos a Puerto Montt. Ella guardó silencio un momento y después me dice, vengamos, vamos. Y eso, para mí eso fue el llamado, y me acuerdo de gracias porque no fui, ya, tú vas conmigo porque yo soy llamado, así que yo soy pastor, tú vas conmigo. No fue así, fue los dos. Y eso me anima, me da fuerza, porque gracias a Dios siempre, quizá ella no anda tan loco como yo, lo que hago, pero sin ella yo no hubiese estado aquí donde estoy. Reconozco que ha sido el puntal, ha sido el apoyo, y porque para mí al verla bien, yo estoy bien. Y si es en el pastorado, en esta obra tan a veces criticada, de muchas formas, acusada, pero gracias a Dios que vamos a cumplir 42 años de ministerio, 44 años de casado, y podemos decir con certeza de Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, por eso yo reconozco, e incluso muchas veces le he dicho al Señor cuando estoy en el culto, ¿por qué estoy aquí? ¿Porque eres el pastor y tienes que cumplir? No, sino porque amo al Señor, porque sé que Él me llamó, y lo he dicho muchas veces, si no hubiese sido un llamado de Dios, no estaría aquí. Estaría loco, estaría fuera, estaría así, a lo mejor tan cargado de situaciones que a lo mejor uno podría culpar hasta a los padres, pero no, yo doy gracias a Dios porque a pesar de mi papá, como fue, lo pude estar con él. Hoy día estoy con mis hermanos, con parte de mi papá. Me respetan, ellos asisten a otra iglesia cuadrangular también. Así que no, yo estoy contento, agradecido de Dios, y sé que el pastorado es un llamado de Dios. No soy pastor porque me tincó, no soy pastor porque mi mamá me lo heredó, no soy pastor porque fui amigo de los pastores ancianos, sino porque reconozco que hay un llamado de Dios. Y hasta aquí, gracias a Dios, tenemos ganas, ánimo, y le decimos al Señor, no tenemos la edad de antes, pero aquí queremos hacerla ahora. Y aquí estamos. Amén. En su caso, pastora, ¿cómo fue el llamado pastoral? Hoy lo contó todo. Lo todo contó. resumido. Pero no contó todo, porque además de que quiero saber también cómo fue su perspectiva del llamado, también el tema de cómo llegaron, dónde los pusieron primero, porque adelante nos contaba ahí la pastora un poco, que no fue el primer lugar que llegaron acá No, pues no. a Puerto Montt. Pero el llamado fue aquí. Sí, el llamado fue acá. Sí, bueno, el llamado fue acá y como comentaba mi esposito aquí, como él decía, no sabemos, no nos acordamos tampoco si estuvimos en un culto acá, no, esa película se borró, sino que lo que nos recordamos es el dolor que había, porque
no había gente, la poca gente que habían problemas aquí, problemas fuertes, que los vecinos hablaban a veces. Y bueno, después se fue cambiando todo aquello, pero antes de estar acá, estuvo Traiguén. Estábamos niñitos, ahí jovencitos los dos. Y ahí empezamos. Esa fue nuestra escuela, en medio de hermanos mapuche. Que yo siempre decía, cuando un mapuche se convierte, se convierte. No lo estoy diciendo en forma despectiva en decir mapuche, sino que cuando ellos se convierten con todo. Cuando ellos se aceptan con todo. Y nosotros damos gracias a Dios en ese sentido, porque los hermanos ahí nos quisieron mucho. Y los hijos, hasta el día de hoy, los hijos se recuerdan. Hay mensajes, hay llamadas telefónicas. Nosotros cuando viajamos, tratamos, cuando podemos, tenemos el tiempo, los pasamos a ver. Ellos se alegran, los chicos que están ahí. Hay una hija que está en Santiago. Así que uno se da cuenta de lo que sembró, y uno ve que permanece. Uno ve el respeto en ellos hacia nosotros. Hay otros en Concepción que se convirtieron ahí con nosotros también, la familia Cayumán. Ellos se convirtieron con nosotros en Traiguén, una familia hermosa también en el Señor. Y es gratificante cuando te dicen, ustedes fueron nuestros padres espirituales, nuestros primeros pastores. Y uno los ve a ellos, pucha Señor, no están asistiendo, pero salvo la hermana Chen, la mamá, pero las hijas, no, aunque ellas son conocedoras, todas las tres. El hermano de ellos falleció y ahí el papá se vino abajo un poco. Pero uno puede dar la gracia a Dios porque lo que se comenzó haciendo, bajo la bendición de Dios, se trató de hacer lo mejor posible. Amén. Y uno ve hasta ahora, uno ve el fruto de aquello, ve el cariño de los hermanos, ve el amor. Y que uno dice, pucha, son tantos años, y ellos nos miran y ustedes están iguales, están iguales, no estamos iguales, no. Pero uno está con fuerza, él siempre dice, yo estoy con ganas, a mí me mandan, yo voy, y va para todas partes. Así que inventa lugares donde ir. Pero uno ve el llamado del Señor, que si Él nos llamó, Él es el que confirma, el que respalda, el que provee, y el que hasta aquí nos ha sustentado todos estos años. En situaciones milagros que yo creo como hijo de pastor también vieron milagros en sus padres. Y uno lo puede decir, lo que uno ha sembrado, lo que él ha sembrado en jóvenes que se han quedado aquí en la casa. La hija lo dice, lo testifica, yo cosecho lo que mi papá ha sembrado, lo que mis papás han sembrado yo cosecho. Así que eso es hermoso porque estuvimos en Traiguén, como decía la Débora, nació en Traiguén. Y ella se recuerda de ese lugar, aunque no vivió, fue chiquitita, un año y medio. Pero después la volvimos a llevar para allá, a sus raíces, le decíamos nosotros. Así que, pero ver que Dios sigue siendo fiel. Y ya después de los 3 años ahí, de toda la cosecha que hubo ahí, hay todavía hermanos que siguen alabando al Señor, que sirven al Señor. Y tal vez no están en el mismo lugar, pero lo importante es que están sirviendo al Señor. Y eso es lo gratificante. Eso es lo hermoso de saber de que cuando se predica la palabra, hay corazones que la reciben y siguen adelante. Y después nos vinimos acá, después ya lo que contó él, y aquí está. Yo siempre dije, bueno, el Señor nos trajo cuando él contaba delante de que cuando fue un tiempo de que se quería ir a Santiago por la mamá, por una hermana que le contó que la mamá estaba mal, que era bueno que estuviera con ella, que la apoyara. Yo no me quería ir de aquí.
hasta que me convenció ya, me tenía convencida de que sí, que nos fuéramos. Ahí fue que el Señor habló y dijo que no. Y de ahí Dios empezó a mostrar lugares, a llevarlo por lugares donde nunca había ido. Y Dios fue abriendo puertas ahí ya. Tal vez en esos primeros lugares donde fue, no hay iglesia cuadrangular. Pero fue el comienzo de empezar a predicar en los campos, hacia alrededores. Y después Dios fue dando estos sectores más hacia Calbuco, los campos, donde se fue predicando igual y ya se fueron ganando almas y los hermanos donando terreno, haciéndose construcciones de iglesia, después ya cambiando la más grande y los salones. Y en eso uno da gracias a Dios por la entrega de los hermanos, el cariño, el amor al Señor y el respeto a uno también, de saber de que ahí uno se da cuenta de que Dios nos ha llamado, Dios ha dado el llamado, porque no es fácil, y todos dicen no es fácil. Con el Señor es llevadero, se puede, porque Él tiene que ir con nosotros, si no, no valdría de nada que vayamos solos, porque Él es el que tiene que confirmar, Él es el que respalda, Él es el que pone su sello, digo yo, de aprobación en todo lo que uno hace. Así que ya hasta aquí estamos, en esta iglesia de Evangelio en Puerto Montt. Pastores, ahondando quizá un poquito más en lo del llamado, y quiero fusionar las siguientes dos preguntas. Hay cosas buenas en el desarrollar el llamado, ¿cierto?, al pastorado o desarrollar el pastorado como tal, pero también hay cosas negativas. Pueden ser administrativas, pueden ser, no sé, la época en que les tocó salir, diferentes crisis que pueden haber pasado. Pero ¿qué factores considerarían ustedes, no sé, personales, ministeriales, administrativos, como les decía, que pudieron ayudar al desarrollo del ministerio, a aceptar este llamado, o que incluso en el tiempo, qué factores pudieran haberlo frenado, o decir, en realidad como que ya deberíamos llegar hasta aquí, no sé? ¿Y lo podemos decir? ¿Sabe por qué es interesante? Porque un poco lo que yo les decía adelante, de esto de contar no solo lo bueno o lo malo, y porque la idea de esto es que las personas conozcan cuál es la historia. A lo mejor no, esto va a aparecer así como en general, sin dar nombre, o si ustedes lo quieren dar, no hay problema, pero se aprende de los errores. Porque a lo mejor hay personas que el día de mañana van a estar leyendo esto y van a estar viviendo situaciones similares y van a decir, oye, se puede. Sí. Bueno, yo doy gracias porque en el ministerio yo me he llevado a ser parte de los consejos pastores. ¿Ya? Gracias a Dios, en Fraiguén fuimos fundadores del Consejo de Pastores. Acá, gracias a Dios, estaba fundado, pero hemos sido también parte, he sido presidente muchos años del Consejo, de la Mesa Unidad Cristiana, que trata de unir 3, 4 consejos que hay, entonces los trata de unir también para los eventos principales. Hoy día ya no tengo cargo, no, estoy fuera un poquito. Pero voy a lo que decías tú también, si uno empieza a contar la historia del ministerio, nos damos cuenta que muchos la hemos vivido, es decir, son muy similares de otros pastores. Por ejemplo, en Traiguén nosotros comenzamos, mi esposa, que ella es la que cocinaba más normal que uno de vez en cuando, pero tuvo que cocinar con carbón, con brasero, porque no teníamos en qué cocinar. Y ya tuve que cocinar con carbón. Que en una ocasión, incluso cuando llegamos del culto, había humo. Y se había caído una brasita al piso y eso hizo que la patita del brasero cayera, porque se hundió. Gracias a Dios que no se incendió, pero se hundió, entonces estaba ladeado el brasero.
dejábamos tapado el fuego, como con la ceniza lo tapábamos para que cuando volviéramos del culto hubiera fuego, hubiera calorcito y agua caliente para hacer las mamaderas de los chicos. Entonces cuando tú cuentas eso, la gente no cree porque dice, ¿cómo hacer eso? Me decía el pastor Abadía, ¿cómo están? Pero es que fue nuestro inicio. ¿Ah? Como decían antes, nos dan la pala y la picota. Y que Dios te bendiga. Recuerdo una ocasión que yo salí para ver si alguien nos ofrendaba algo. Que al verme dijeron, pastor, qué bueno que pasó. Pues me estaba acordando de usted. Y me di una vuelta por todo el centro. Y solo un hermano me dijo, pastor, qué bueno es verlo. Y no era de nuestra iglesia, nada, pero era un hermano, que incluso estábamos conversando un poquito a ver si le arrendábamos la casa después que él tenía. Y ese hermano estaba trabajando en su panadería, así que me regaló una bolsa de pan. Y volvió a mi casa y le dije, mamá, mira, bueno, lo único que traje es pan. Pero gracias que es pan, así que estábamos contentos. Pero eso me hizo pensar en la dependencia de Dios. Dependemos de Dios, de nada más. Y incluso un amigo le dije yo, pucha, sería bueno invertir en un autito, porque podríamos ponerlo de taxi, de colectivo, entre llena ya daría resultado, porque hay poco, hace falta. Y escuché un rotundo no. No. Y mi amigo es como un hermano mayor. Pucha, gerente de empresa, todo, podría nomás me ayudar. Pero ese rotundo no, de una persona que podría, no me llevó a tomarle en mal, al contrario, hasta el día de hoy somos amigos, muy amigos. Pero me hizo, vuelvo a insistir, depende de Dios. Y ahí me acordaba el texto, tú vives porque yo vivo. Entonces, ha sido nuestra experiencia, mi esposa, como eso hablamos del sustento, por ejemplo, que una de las cosas que yo le decía, Señor, yo no quiero sufrir esto. Pero, por ejemplo, ella se estaba mejorando de su tercer hijo, o de nuestro tercer hijo. Y el niño nació justo un día tan especial, el 1 de mayo, Día del Trabajador. La cosa es que teníamos unos ahorros, porque después de un embarazo siempre la mujer necesita qué zapatos, qué la ropa, porque todo le queda ancho. ¿Ah? Y se acercaba a la convención. Entonces todo eso era gasto. Y el dinero que teníamos guardado, ahorradito, no nos iba a alcanzar. Pero la teníamos ahí. Y ya ella me está diciendo, papito, me falta zapatos, quiero comprar unos zapatos, quiero comprarme una falda o un vestido. Ya, mi amor, dice, ya. Vamos a ir a sacar la platita para que compre. Y yo le digo, pero a la 1:30, güey, porque el banco cierra a las 12 y a la 1:30 vamos a ir. Yo no sé por qué le dije eso, honestamente. Mi esposita vivía más abajo, mi esposita estaba cocinando. Y llegan las 1:30 y ya vamos a ir. Así que, pero justo golpean la puerta. Y es el cartero. Y el cartero me dice, don David, me dijo, estas son las cosas que me gusta entregar. Ya, dije yo, ¿qué sería? Y me entrega. Y era un giro. Un giro que venía de Estados Unidos. De una amiga que fuimos pajes los dos, siendo niños. A los, ¿cuántos? 18, 20 años. Nos dejamos de ver. Totalmente. Más o menos esa fecha. Sí. Nos dejamos de ver. Nunca más lo vimos. Después yo supe que se había ido a Estados Unidos, que ella ya se había casado. Yo estaba acá. Y ella de repente me escribió, me mandó un giro. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo? Y gracias a Dios que fueron en 2 ocasiones. Y porque justo yo le decía a mi esposa, es como de esas cosas que si lo que tenía es tan poco lo que tenés en el banco, te va a alcanzar para algo, sí, no digo que no. Pero yo tengo algo mejor que eso, porque era más de lo que teníamos guardado. Entonces uno dice, ¿cómo es el Señor? Entonces, claro, uno pasa momentos difíciles, pasa momentos de escasez, o pasa un momento de aflicción por la salud, porque el embarazo, por ejemplo, ella, los 2 últimos fueron 7 vecinos, que fueron pequeños, ¿ya? Y
tenía un embarazo difícil, entonces era complicado, pero gracias a Dios que salíamos bien cuando llevaba la guagua, todo bien, mi esposa bien, valiente, son 4 cesáreas, así que súper valiente para tener sus bebés. Primero porque los bebés eran un milagro para nosotros, porque cuando nos casamos ella tenía solamente un 20% de posibilidad de tener bebé, nada más. Entonces, lo que más me dijo a mí, adoptamos. Y bueno, yo le dije, adoptemos, porque ella me dijo, no, yo te doy la separación. ¿Ah? Así que dije, no, adoptamos. Pero Dios nos dio 4 hijos. Y nos regaló un quinto, que es el niño que está acá, que es un nieto hijo. Y él ya tiene 18 años, gracias a Dios está aquí. Hemos estado bendecidos con él, ya está en la universidad. Así que hemos vivido esos tiempos difíciles. Esos tiempos, cuando llegamos aquí, por ejemplo, nuestra primera visita a un campo, me acompañó un pastor, era Anselmo Soto, y nos fuimos al campo y volvimos, no había locomoción, pues de vuelta, no sabíamos los horarios de los buses. Esos años a las 6 de la tarde era el último bus, y nosotros salimos a las 10 de la noche, y había que venirse, porque ¿a dónde te quedáis? Entonces, caminamos un poco, caminamos como 3 kilómetros, 4 kilómetros, donde el pastor Garcés. El pastor Garcés tomó su camionetita y nos trajo al Empalme, donde venían los buses de Chiloé. Nosotros llegamos al Empalme y pasa el bus. Y no hay más bus. Nos dejaron hacer Cerveo un camión con pescado. Y nosotros con corbata. Y no había que subirse adelante, había que subirse arriba, porque donde están los pescados, los cajones. Cuidado con los pescados, nos dijeron. Nos sentamos como pudimos en los cajones. Llegamos, nos dejó en la Copec. Y nosotros empezamos, ya llegamos aquí, le dejamos, bajemos. Así que nos movimos un poco y el chofer miró. ¡Bah! Me había olvidado de usted, dijo. Así que ahí nos bajamos, agradecidos. Y llegamos a la casa, gracias a Dios, aquí. Y de otro pescado. Pero era la hora. En otra ocasión veníamos con un vehículo de un hermano, íbamos con el hermano. El vehículo que íbamos en Pana. Vuelta a Cerveo otra vez. Así que ahí nos tocó caminar caleta también. Pero era el no tener nada en un momento, pero hacíamos la obra. Caminábamos, íbamos, tomamos la bicicleta, como hicimos también. Entonces no era un tiempo fácil. Estábamos acomodándonos al sur, que es mucha lluvia en el invierno. Yo llegaba acá y de verdad que doblaba mis rodillas acá, dándole gracias porque uno llegaba por misericordia a la casa. Pero así que incluso esos años no había luz en los campos. Así que estudiábamos con vela, con Petromax. En una ocasión un joven me dijo, pastor, casi me enciendo noche porque me quedé estudiando la tarea, dijo. Y no me di cuenta que la vela quedó muy cerca de la cortina y estaba quemándose la cortina. Entonces son cosas que se pasan dentro del ministerio. Pero Dios sí fue fiel hasta el día de hoy. Uno ve la gloria del Señor. Así que he tenido 2 regalos grandes en esto. Buena parte de mi esposa y de mis hijos. De la iglesia, cuando un pecador se arrepiente, para mí es una tremenda bendición. Pero tuve 2 regalos, aparte de eso, aparte de conocer Puerto William, llevar ayuda a un misionero que era cuadrangular allá, que salió de aquí, la esposa era de aquí, y estuvimos con él en Puerto William, estuvimos en Punta Arenas respaldando a los hermanos marinos que abrieron obra también esos años. Nos tocó visitar y abrir un lugar, pero lamentablemente no pudimos concretarlo en abrir una iglesia, pero en Puerto Aguirre. ¿Ya? Se convirtió toda una familia, los bautizamos allá todos. Fue un tiempo muy hermoso. Viajamos después constantemente con grupos de hermanos a hacer campaña. Tengo gente que hoy día me quiere, nos quiere mucho, que no son cuadrangulares, son pentecostales, pero nos quieren porque vieron nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Y de hecho el año pasado viajamos con mi hijo por su trabajo, Sociedades Bíblicas,
viajamos por la carretera austral hasta llegar a Coyhaique. Y en una iglesia pentecostal que nos invitaron, que nos llevaron los hermanos amigos, nos encontramos con otras personas ahí de Puerto Aguirre, que también los ayudamos con material cuadrangular, que no siento cuadrangular, los ayudamos. Y cuando saben que yo estoy ahí, que era yo el que estaba ahí, ya la felicidad para mí. Yo mismo cuando me dijeron, no, es el hermano Pizarro, una alegría, pero... Entonces, aparte de esa alegría, tuve una alegría también que fui invitado a un evento en Ámsterdam, Holanda, en el año 2000. 1000 invitaciones creo que ahí hicieron, pero solamente 120 podían ir. Yo tenía las invitaciones acá, yo llegaba en la noche, lloviendo, tarde, mirar las invitaciones, no, si esto no es verdad, esto es a la suerte, ¿no? Si no, lo dejaba ahí. Hasta que en un momento, no sé, esas locuras, lo mandé. Y de repente me llega una respuesta diciendo, aquí están los pasajes para Holanda. Yo le pregunté, justo andaba el misionero que estaba en Puerto William, justo estaba aquí. Y yo se lo muestro y dijo, oye, ¿tú que tenés idea de esto? ¿Qué crees tú? No, me dijo, demasiado bueno para ser verdad. Mentira. Así que ahí habló un número de teléfono y me dijo, me decía que llamara ese número. Y había un apellido, dije, ¿será la persona que conozco? No será. Llamé. Y cuando le dije, habla de David Zambrano de Portón. ¡Oh, David, ¿cómo estás? Y era el amigo que justo tenía yo. También de Sociedad Bíblica. Así que me dijo, ¿te llegó algo? Sí, dijo, unos pasajes, ya, pues viejo, anda, ¿no? Así. Faltan como 10 personas hoy que nos han respondido. Así que tú vas y sí, ya, me dijo. Me mandaron todo y viajé, gracias a Dios, a Holanda. Ahí vi también algunas cosas tristes de los pastores chilenos, pero tuve la bendición de estar en Holanda. Sentir cómo el Espíritu Santo, lo que hablaban algunos pastores que nos ministraban la enseñanza, cosas que uno dice, Señor, pues esto lo prediqué hace 2 semanas, o prediqué este tema, y ahí te están como, entonces, chuta, Señor, yo me gozaba, me lo comía todo. Qué alegría cuando cantamos el himno nacional de Chile. Qué alegría, aunque no sé bailarlo, pero qué alegría ver la cueca. ¿Ah? En un país tan lejos. Así que es una bendición. Y el otro regalo también es que estuve un mes en Turquía haciendo obra misionera. También me llevaron, me pagaron todo. Había que pagar el hospedaje allá, el hotel y parte de la comida. Entonces me dijeron, pastor, que lleve unos 500.000 pesos, está bien. Y con eso pagáis todo el mes de hospedaje y la comida, sí, me dijo. Así que, ya, pues voy a pedir una ofrenda de amor, dije yo, porque si uno ha pedido para los venezolanos, para los haitianos, ¿por qué no te va a llegar para ti? Y sabes tú que justo me llega un de esos mensajes y todavía no estaba TikTok ni nada, pero llegó un mensaje así, una figura donde había un pastor detrás de su escritorio y un hermanito que estaba hablando con él. Y el diálogo del hermanito con el pastor era que el hermanito le decía, pastor, cuando yo vengo a usted le cuento mi problema, usted me dice, hijo, confía en Dios, ora al Señor y Dios te va a responder. Ahora que usted tiene problemas, ¿por qué viene a mí? ¿A qué voy a pedir en la iglesia? Pídeme a mí. Y aquí ¿cómo hizo? Se lo leyó. Así que, en el sentido que tenía toda la razón. Así que oramos al Señor, pedimos al Señor y Dios nos sorprendió. Hasta el punto que habíamos sufrido un percance en un robo de la tarjeta del banco. Y así que andamos con esa preocupación de que todo podía ser robo. Así que de repente nos subimos al auto y aquí me dice, papito, ¿viste la cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, ¿qué pasó? No, pero ¿qué cuenta? ¿Qué pasó? No, es que para que tú la veas, porque hay un giro acá. Sí, no, hay un depósito. Ya, dije, sí, ya miré el depósito y era un buen depósito. No se habrá equivocado la hermana, dije. Así que llamé a la hermana. Hermana, discúlpeme, le dije, ¿cómo está? Bien, todo. Disculpe, pero es que hay algo en la cuenta. ¿Vio la cuenta? Sí, dije.
pastor, es que estaba en el culto y sentí de Dios para su viaje. Ah, ya, gracias, hermano. Se confirmaba que no era nada malo, al contrario. Yo me acuerdo, y por la cantidad, no sé, pero el Señor me dijo eso. Así. Usted escuchó bien, no. Entonces tuve la bendición, y aparte que dos hermanos, pucha, sin pedir, como digo, sin pedir nada, Dios sabe que no pedimos ni una cosa, fue avisar que yo viajaba por obra misionera. Terminando el culto, Y terminando el culto, igual. una hermana fue a su casa y volvió, me trajo unos $, otros $. Y la bendición fue para mí el que habíamos 8 pastores y no sé, como unos 10 jóvenes del ministerio de misiones que ellos tienen. Y yo pude, gracias a Dios por la misericordia del Señor, en momentos que nos fuimos a cenar o comer algo, porque nos habían dicho 500.000 pesos, pero 500.000 pesos que los que fueron con 500.000 pesos no le alcanzó. Entonces ahí pudimos, gracias a Dios, bendecir a otros también, ayudar a los pastores. Y eso uno dice, Señor, por algo tú tocaste el corazón. Así que dos alegrías, tanto, bueno, aparte como digo, de todo lo que hemos hecho, que he tenido el privilegio, incluso con ella, estar de Arica a Puerto William. Bueno, ella ha llegado hasta Puerto Aguirre nomás, ¿no? También me está cobrando Punta Arenas, pero hemos estado en Arica, en Antofagasta, por la obra, todo por la obra, en Calama, San Pedro, bueno, ahí fue Hay un regalo de los pastores ahí. Así que hay bueno y malo, cosas difíciles, tristes. Lo cuento la última, más personal incluso. Estaba en un programa radial que en Yanquiwe que teníamos todos los jueves de la mañana, y de repente mi esposa me dice, ¿ya viene ya? Sí, ya voy, ya estamos terminando. Así que algo ha pasado. Cuando llego aquí, mi esposa era un mar de lágrimas, se me tiró al suelo llorando, y yo trataba de calmarla. El ministerio, me decía, el ministerio, los hermanos, la gente. Así que ya, la sujeté, me dijo, es la hija. La hija está estudiando en Brasil, segundo año. Primero. Y me dice que la hija quedó embarazada. Soltera, no sabemos qué pasó, qué había pasado, con quién fue, nada. ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Qué voy a decir yo? Pero Dios me había permitido en el colegio pasar películas del aborto. Y eso había ayudado a unas jóvenes que me agradecieron después, me dijeron, profe, otros me decían, pastor, gracias por pasar y conversarnos lo que usted nos habló, porque hoy día disfruto de mi hijo. Y eso en ese momento me llevó a abrazar a mi esposa y decirle, mamita, tranquila, déjala. Y llamo a mi hija y le pude decirle que la amaba, que no es que no nos importara lo que pasó, sí que nos importa en un sentido, que necesitaba todo nuestro apoyo. Yo siempre soy, y somos muy guaguateros, yo siento y digo, el niño debe sentir y recibir los estímulos estando en el vientre de la mamá. Y esa fue mi preocupación, qué estímulo va a recibir este pequeño o pequeña, que no sea un rechazo, que no sea algo malo. Así que le dimos fuerza a la hija, que no hiciera nada, ninguna tontera, sino que al contrario, que la amamos, que la perdonamos y que la estamos para apoyarla. Llega diciembre, sale de vacaciones ya, y yo le digo, ya hijita, sacate los pasajes. ¿Para qué, papá? Para que vengas a tu casa. ¿Y tú quieres que yo vaya? Sí, ¿por qué no? Si eres nuestra hija, estás de vacaciones, ¿cómo te vas a quedar allá? Y la hija realmente se asombró y, claro, sacó sus pasajes, llegó acá. Para todos fue notorio. Pero doy gracias a Dios porque
La iglesia nos apoyó, nos dio el respaldo. Nunca he escuchado una palabra mala contra la hija ni contra nosotros. Y es como darse cuenta, como hablamos. Los pastores igual sufrimos situaciones que no quisiéramos pasarlas. Así es. Pero una doctora allá, en Brasil, cuando es la que ayudó a parir, Sí. a tener el hijo, ella dijo, y le dijo a ella, este hijo no es tuyo, es de tus papás. Yo nunca sabía si fue cristiana la doctora o no. Wow. Incluso ella tenía una fotografía cuando nació el niño, En su oficina. en su oficina, Consulta. porque el niño nació con 1,350 kilos. Midió 38 centímetros. Tuvo un mes en Ecuador. Tenía que estar 3 meses según el médico. No, esto para 3 meses. Tuvo un mes y le dieron un programa que se llama Canguro ya. Mamá canguro. Y entonces tienen la bebé aquí. Y doy gracias a Dios por mi esposa, que es lo valiente, que después ya terminó ese periodo, pesó 2,2 kilos, hicieron los papeles, la autorización para que se los trajera, y se lo trajo solita de allá, con un bebé chiquitito, una gringa con un morenito que venía. Y él se quedó con nosotros. Nosotros después tenemos la tutoría legal. Y es nuestro hijo. Pero un momento difícil, sobre todo para ella, que se preocupó como mamá, como esposa de pastor, como parte de una iglesia. Pero yo de gracias a Dios que nos llevó a una buena reacción, a un buen momento de ver la paz, de verdad el perdón. Y bueno, así. Incluso, perdón, con respecto a eso, yo tuve experiencia de unos hermanos de los locales, que uno piensa que iban a decir, que iban a escuchar los pastores, todo, y qué dirán. Y una hermana me dijo después, pastora, tal vez yo hice comentarios no sanos, pero cuando uno no pasa por esto, no sabe lo que la persona sufre. Me pidió perdón, me dijo, yo estoy viviendo lo que usted vivió, porque también su hija, aunque era un miembro de la iglesia, pero mi hija también quedó embarazada y se sufre, pastora. Y ahora yo pienso todo lo que usted sufrió, porque yo llegó un momento que no quería, o sea, no íbamos al campo juntos, porque el niño lo que tenía, que se mareaba y devolvía todo. O sea, había que andar con un montón de mudas para él y para mí. Y ella me decía, ahora sé lo que usted sintió, pero en el principio uno juzga, nosotros lo juzgamos. Y eso me lo dijo ella, después me pidió perdón. Y en otro local, una hermana estaba hablando, porque yo había hablado ya como para liberarme, porque yo todavía estaba con eso ahí. Y yo hablé, y la hermana después me tomó la oportunidad y dijo, yo al escuchar a la pastora puedo hablar, porque no estamos ajenos. Ella había tenido una situación parecida, no igual, pero parecida. Igual decía, yo doy gracias a Dios por lo que está diciendo la pastora, porque no es fácil porque yo miraba en el caso de él el ministerio, presidente del Consejo Pastores, presidente de la Mesa de Unidad, qué pastor de aquí, qué pastor de allá, conocido, o sea, en todas partes, cuando lo llamaban a alguna actividad, una ceremonia, él tenía que estar porque era del protocolo. Y yo miraba todo eso, pero al final Dios lo cambió, lo transformó en una bendición. Sí, fueron momentos difíciles, amargos, yo la lloré, todo lo que incluso él decía, a mí Dios me había preparado, dije, ¿por qué el hermano, el evangelista que le dijo a él lo que venía, tal vez textual no,
pero dijo que no se preocupara por lo que venía, porque Dios iba a estar con él. Yo dije, ¿por qué no nos habló a los dos? ¿Por qué no nos dijo a los dos? ¿Por qué a mí me dejaron a un lado? Dije yo así. Porque para mí fue muy, muy, muy fuerte, muy duro. Así que ver el sacrificio de haber llevado a la hija a estudiar afuera y en un par de meses tener esta noticia, para mí fue difícil. Pero como digo, después se cambió todo. Los hermanos, como dice él, entendieron que el llamado lo teníamos nosotros, que nosotros éramos los pastores, y los hijos eran hijos. Y que a su vez, a su tiempo, ellos iban a tomar responsabilidades mayores, de acuerdo a un llamado, si es que hay un llamado para ellos. Así que eso como que a uno ya la hizo más descansar. Que fue difícil, como dice, fue difícil. Pero ahí está la bendición. El conchito prestado que no le gusta que le digan que somos los abuelos. Que no le gusta. Él sabe sí que la hija es su mamá. Él siempre lo supo. Nunca se lo ocultábamos nada. Así que bendecido con dos mamás. Agradecerle la sinceridad. Aunque vamos a seguir avanzando, pero a mí me toca de cerca porque nosotros igual con mis papás vivimos una situación similar. Entonces es difícil. A mí hasta ya se me había olvidado ya porque mi sobrino tiene 10 años. Para mí es mi hijo. Y es difícil porque viene todo eso del juicio que puede haber. Más allá de que es un ser hermoso que se está formando, que viene y que es una bendición. Pero uno no sabe cómo va a reaccionar su entorno. Y nunca pensé que esto pudiera aparecer aquí como un factor tal como decía como lo planteó usted, pastor, como la pastora estaba aquí decía, es como se acabó todo. Así es. Para mí yo no tenía explicación, yo, como él decía, yo me tiraba al suelo, yo lloraba. Literal, literal, que me tiraba el pelo, yo estaba desesperada. Llegó mi sobrina, la hermana de Ámbar. Me dijo, tía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tía? Calmándome. Después llegó David, igual. Mamá, dijo, yo te llamé y no te sentí bien la voz y pidió permiso en el trabajo. Y cuando me ve aquí hecho un mal de la ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así que fue duro para ellos también como hijos. Porque bueno, comenzando, David igual, David tiene tuvo su hija. Y él lo que reprochaba a su hermana, que cómo no vio la situación que vivimos nosotros con él, como para haber hecho lo mismo. Y como que se anduvieron medio enojando con ella, el Itamar igual. Pero a la larga, como decía, Dios cambió todas las cosas. Y más que sobrino, es su hermano. Es su hermano, para ellos no es sobrino. Para el Itamar, cuando estaba aquí, él salía con él al centro, se lo ponía aquí en las sillitas, y partía con él al centro y todo. La gente lo mira, ¡oh, qué jovencito! Y papá, pero él fascinado con su hermano, por decirlo así. Y su hermano, es su hermano, no es sobrino, es su hermano. Así que yo estoy en de frío, yo no puedo. Vaya, no sé si... Sí. Ya, pausemos. Ya. Vamos a tomar tecito. Yo